Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada de tendencias turísticas 2021 muy enfocada a lo que sería el ecoturismo y el turismo rural, precisamente como esas tendencias que creemos despuntarán en el futuro más inmediato. Soy Ana Alonso, la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de escapadarural.com. Y os agradezco muchísimo a todos los que estáis conectados el haber acogido tan bien esta propuesta para reunirnos y abordar una temática tan interesante para todos. De hecho, estamos más que satisfechos porque se han inscrito más de 1000 personas a este webinar. Muchos de ellos son alojamientos de turismo rural, pero también hay otros perfiles de actividades, de técnicos de turismo, representantes de asociaciones. Y valoramos muchísimo vuestra implicación y vuestra participación en esta hora y media que vamos a compartir. En esta jornada lo que me gustaría dejar ya bien claro desde el principio es que nace, ¿no?, de una voluntad muy grande y muy ilusionante por parte de los anfitriones, que es el Club de Ecoturismo en España y escapadarural.com, por abordar esta temática en la que tenemos tanto en común, ¿no?, que es hablar de las tendencias de consumo turístico y todos esos vasos comunicantes que hay entre nuestras respectivas actividades y áreas de actuación. Y en Escapada Rural sabemos que no todos los turistas rurales son ecoturistas, pero sabemos que hay muchas similitudes o muchas sinergias que pueden ayudarnos a que haya un flujo cada vez más intenso entre lo que serían esos perfiles de consumidores de naturaleza, al fin y al cabo, que lo que quieren es hacerlo con conciencia y hacerlo de una manera respetuosa, responsable y apostando por la sostenibilidad de los territorios. Este acuerdo entre Escapada Rural y el Club de Ecoturismo de España es más amplio y incluye muchas más acciones que esta jornada en la que os presentaremos los datos de nuestros respectivos observatorios, de proyectos de investigación en los que hemos analizado, ¿no?, información estadística sobre este perfil de oferta y demanda en relación al ecoturismo. Pero, como os decía, va mucho más allá este acuerdo y estamos encantados de empezar esta andadura con este punto de partida tan ilusionante y que tan buena recepción tiene, como os decía, por el número de inscritos. Hemos elaborado un informe muy completo, muy extenso, del cual os daremos algunas pinceladas a lo largo de esta presentación. Y también hemos invitado a participar en esta jornada a algunos representantes del sector ecoturista desde el punto de vista de las actividades, del alojamiento, de los destinos, que participarán en un pequeño debate después de presentar los datos estadísticos, como os decía. Agradezco muchísimo también la intervención no solo de Jesús Pozuelo, el presidente de la Asociación de Ecoturismo en España, sino la de Ana Muñoz, la subdirectora general de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de la Secretaría de Estado de Turismo, por acompañarnos en esta hora y media. Y sin más dilación, simplemente deciros que al final, en el momento del debate, tenéis activado el chat de YouTube para trasladarnos cualquier pregunta que os surja y que no os preocupéis porque esta información luego se publicará, quedará colgada tanto en las páginas de Escapada Rural como en las del Club de Ecoturismo para los que queráis revisar esta documentación o lo que hemos compartido esta tarde o para aquellos que no han podido asistir y que en un momento dado pues quieran consultar lo que hemos visto. Y dicho esto, ya, como os decía, no me quiero extender más y le voy a dar la palabra a Jesús Pozuelo, el presidente de la Asociación de Ecoturismo en España. Pues nada, buenas tardes. En primer lugar, pues me gustaría agradeceros, ¿no?, la presencia a este webinar que tan buena aceptación ha tenido y que se produce, bueno, pues fruto, como ha dicho Ana, de la colaboración establecida entre Escapada Rural y la Asociación de Ecoturismo en España. Que ya por delante vaya, Ana, nuestro agradecimiento por ese compromiso, ¿no?, que tenéis también con nosotros, que es un compromiso mutuo.
Bueno, la Asociación de Ecoturismo en España, en este caso, que tengo el honor de presidir. Actualmente soy el presidente de esta asociación. También agradecer la colaboración en este webinar de la Secretaría de Estado de Turismo, que también nos acompaña. Solo para vuestra información, bueno, comentaros que mi dedicación profesional es como guía, ¿no? Y como empresario de ecoturismo, en este caso en La Mancha, y concretamente en los parques nacionales, ¿no? De las Tablas de Daimiel, de Cabañeros, en el Parque Natural de las Lagunas de Cuidera, y que, bueno, yo soy uno más de esos 1.500 empresarios que actualmente formamos parte de esta asociación de ecoturismo en España. Me gustaría, antes de meternos de lleno en este webinar, dejar claro, porque yo creo que no tenemos que cansarnos de repetirlo, dejar claro lo que es el ecoturismo, ¿no? Que sé que a muchos de vosotros ya os suena, pero creo que no debemos de tener miedo, ya digo, a ser repetitivos a la hora de intentar dejarlo claro, tanto al empresariado como a las administraciones, como sobre todo también a nuestros clientes, ¿no? A lo que son los turistas. Y la definición de lo que es el ecoturismo se acordó y se abordó en el primer Congreso Nacional de Ecoturismo, que se celebró en el 2016, en este caso en mi tierra, en Daimiel, y donde habla, y lo dice muy claro, la definición, que el ecoturismo es el viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y recorrerla, al tiempo que se aprecia y se contribuye de forma práctica a su conservación, ¿vale? En este caso, todo ello sin generar impacto sobre el medio y repercutiendo positivamente en la población local. Con esto quiero decir que tenemos que dejar claro que realizar ecoturismo no es solo realizar turismo sostenible, ¿vale? Que realizar ecoturismo no es solo visitar un espacio natural, o sea, que realizar ecoturismo va mucho más allá, ¿vale? Que es un concepto que tenemos que dejar claro y que yo creo, bueno, que a lo largo del webinar de hoy pues iremos también matizándolo, ¿no? En este caso, nuestra misión como desde la Asociación de Ecoturismo en España es la de impulsar, ¿no? Y hacer realidad este concepto, pues aglutinando a los destinos, aglutinando a las empresas que ofrecen auténtico ecoturismo. Y es por eso por lo que se creó el Club de Ecoturismo en España, que es algo, bueno, que se impulsó por la Secretaría de Estado de Turismo y que lo que trata es de ofrecer al turista pues, la oferta certificada del ecoturismo que tenemos actualmente en nuestro país, ¿no? No quiero alargarme más porque lo bueno viene ahora. Espero, de verdad, y deseo que este webinar nos sea de utilidad y que nos arroje pues, algo de luz, sobre todo en estos tiempos tan oscuros, ¿no? que estamos viviendo en este sector y sobre todo, bueno, pues con la esperanza de que nos dé ánimos para seguir apostando por esto que creo que es en lo que todos creemos, que es en el turismo rural y en el ecoturismo, ¿vale? Y nada, a continuación os dejo con Ana Muñoz, que es la subdirectora general de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de la Secretaría de Estado de Turismo, a la que, bueno, pues agradezco su presencia y, una vez más, su compromiso por seguir impulsando el Club de Ecoturismo en España. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí con todos vosotros y vosotras y acompañando pues, un proyecto del que nos sentimos orgullosos y del que nos gusta mucho participar, ¿no? Que es el Club de ecoturismo, pero sobre todo también la unión ahora, ¿no? Pues con una actividad conjunta junto con Escapada Rural, ¿no? Bueno, para nosotros el turismo, como hemos visto, es un sector estratégico para nuestro país y ahora más que nunca nos estamos dando cuenta, ¿no? Y también para la agenda de esta Secretaría de Estado, ¿no? Es estratégico por su especial peso en el PIB y en el empleo, pero también por su papel clave en la vertebración social y territorial del país y en su capacidad para generar empleo y desarrollo. Eso lo veremos con datos concretos a lo largo de la tarde, ¿no? Con los datos que nos arroja el estudio que hoy se presenta, ¿no? El turismo, pues como motor económico y social, ha sido, y la clave es que debe volver a ser, pues una palanca de desarrollo sostenible del territorio que contribuya a frenar la despoblación del medio rural, su consecuente deterioro, a redistribuir la prosperidad y la riqueza y a la protección y promoción del patrimonio y del medio natural, ¿no? De esta forma, lo que pretendemos es no solo pues, fomentar el turismo, sino también, sobre todo, la calidad de vida de las personas que viven en esos territorios, ¿no? Para eso, además, contamos con tenemos la intención de incorporar también la tecnología, ¿no? Como un potente aliado pues, que nos pueda permitir
acelerar la evolución del modelo turístico español pues, hacia un modelo más sostenible, ¿no? Como nos decía Jesús. Por tanto, el turismo debe ser un vector de transformación y un instrumento de equilibrio territorial para afrontar el reto demográfico. Se deben redoblar los esfuerzos para lograr una distribución más equilibrada del turismo, aprovechando la diversidad de nuestro país, apostando por los productos y por las experiencias que contribuyan a diversificar la propuesta de mercado y consolidando pues, un turismo de interior como alternativa económica, especialmente en territorios y en zonas que tienen problemas de despoblación, ¿no? Esto no significa para nosotros abandonar el turismo vacacional y costero, que tan buena acogida internacional tiene, sino simplemente ampliarlo, complementarlo con otro tipo de oferta para la que también hemos visto que hay demanda y en la que también podemos llegar a ser muy competitivos. Por ello, pues desde hace tiempo esta Secretaría de Estado centra su esfuerzo en reorientar el modelo turístico hacia la sostenibilidad y sobre todo, a ampliar y diversificar la oferta turística. La pandemia del COVID, en la que estamos desde el 2020, un impacto en el turismo, internacional como nacional, y está poniendo de manifiesto pues, la importancia de afrontar estos cambios, ¿no? Que ya planteaban y que ya están en el marco de la Agenda 2030 y pues que no podemos dejar de abordar, ¿no? Estos retos. Y estos meses concretamente, también lo veremos en el estudio, pues hemos podido comprobar cómo la pandemia ha motivado el auge pues por viajes y destinos cuya oferta principal son actividades y experiencias de naturaleza, ¿no? Por tanto, estamos ante una de las mayores crisis vividas por el sector, pero también quizá ante una oportunidad sin precedentes, ¿no? Contamos, además de los retos que ya nos imponía la Agenda 2030, ahora se suma el impulso y los fondos, sobre todo, que incorporan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, ¿no? Que supondrá pues, una inversión directa para el periodo 2021-2023 de 3.400 millones de euros. La idea que proponemos para abordar estos retos de sostenibilidad es sobre todo basarnos en un instrumento importante que son los planes, el programa de planes de sostenibilidad turística en destino, y la idea es pues, apoyar el desarrollo y la sostenibilidad de una oferta de destinos turísticos amplia, competitivo y de calidad en estos años, ¿no? Y esto lo llevamos haciendo ya desde hace un año. Y la idea es aunar o trabajar en conjunto las tres administraciones, la estatal, la autonómica y la local, justamente para contribuir bueno, pues a potenciar estos destinos de interior, rurales y además también pues a reconvertir o a mejorar la competitividad o seguir trabajando en la calidad de destinos de costa o de sol y playa en los que ya llevamos tiempo trabajando. Además de impulsar destinos, creemos que también es importante crear y consolidar nuevo producto turístico, ¿no? Que complemente, como decía anteriormente, pues la oferta en la que ya tenemos una trayectoria importante de sol y playa, ¿no? Y vemos cómo pues, datos de Tour España sobre motivaciones de viaje muestran que hay un espacio de mejora importante hacia otros productos turísticos, ¿no? Con mucho potencial. Y vemos cómo, pues eso, entre 2016 y 2019 se produjeron pues, aumentos notables en motivaciones de turismo gastronómico, cultural, de naturaleza, y ahí, por tanto, vemos que hay pues, mucho terreno y recorrido que hacer. Por tanto, una de las líneas de trabajo que tendremos en los próximos años y a la cual destinaremos 100 millones de euros es justamente a apoyar nuevos clubes de producto, los que ya tenemos, y a diversificar un poco esa oferta de productos, ¿no? Con productos de ámbito nacional, pues como decía, de los que ya venimos apoyando, como puede ser el ecoturismo, puede ser también rutas del vino, con otros que que están empezando a crecer ahora, ¿no? Como cicloturismo o la red de palacios y castillo de España. La metodología del club de producto, la verdad es que ha funcionado muy bien y permite aunar, sobre todo en un entorno en torno a un recurso turístico, pues a toda una serie de servicios asociados, públicos, privados, que tienen una capacidad enorme de capilaridad, ¿no? Y que son fuente de desarrollo pues, local en el territorio y de vertebración también, ¿no?
Por de ahí que consideremos que es una herramienta muy importante. Otra de las líneas de trabajo que nos gustará poner en marcha en estos años será una línea de apoyo a empresas, sobre todo para mejorar la eficiencia energética y los procesos de economía circular de las empresas del sector turístico. Creemos que eso también va a tener una incidencia importante en mejorar la oferta de los destinos y de los productos, que sea más sostenible y más competitiva. Por tanto, y para concluir, porque yo creo que lo interesante es lo que viene ahora, ¿no? El debate y la mesa y los datos que nos van a proporcionar a partir de ahora, solo decir que la política turística de la Secretaría de Estado sitúa al turismo en el ámbito rural como un eje fundamental, ¿no? En la estrategia de turismo sostenible 2030 y en el plan de inversiones y de reformas que pondremos en marcha con la Unión Europea, ¿no? En la Secretaría de Estado de Turismo vais a encontrar unos aliados para afrontar los retos que nos plantea justamente este informe y que conoceréis ahora, y sobre todo para contribuir y desarrollar de forma diferenciada y específica la oferta de nuevos productos turísticos en el medio rural, ¿no? Y el potencial que esto tiene, y que nos ayude a mantener y a consolidar la posición de nuestro país en el turismo internacional y nacional. Así que nada, yo espero que esta tarde sea muy productiva para todos y que tengamos un espacio para conocer estos datos que son tan importantes para luego la toma de decisiones, la construcción de los movimientos y la importancia de tener estas investigaciones, estos datos al servicio de todos. Os deseo muy buena tarde y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, recogiendo un poco los mensajes clave, que creo que son esos, ¿no? Estamos en un escenario complicado, pero también de oportunidades, y desde la Secretaría de Estado de Turismo nos manifiesta, ¿no? la voluntad de apoyar todo lo que está vinculado al turismo que revierta, ¿no? En el beneficio del territorio y de su sostenibilidad. Pues vamos a profundizar un poquito en esos datos que presentamos en primicia, y que, como os decía, son solo una pincelada, porque el estudio completo estará a vuestra disposición en nuestras respectivas webs, pero son 50 y pico páginas, vale la pena de leerlas con detenimiento, y obviamente aquí lo que haremos es un pequeño flash de estos datos. Voy a compartir pantalla para poder abordar esa pincelada que os comentaba. Muy bien, pues a nivel del programa ya os he avanzado un poco cómo se desarrollaría la tarde. Hemos hecho la inauguración, vamos a hacer la presentación de datos y luego pasaremos a la mesa de debate y a la ronda de preguntas, como os decía, que está abierta a través del canal del chat de YouTube. Voy a empezar presentando el Observatorio del Turismo Rural y poniéndonos en antecedentes de lo que significa este proyecto. Detrás de esta iniciativa de investigación está Escapada Rural, que entiendo que la mayoría de los que nos estáis escuchando nos conocéis. De hecho, habéis recibido nuestra convocatoria. Para los que no, os pongo un poco en situación también. Escapada Rural es el portal líder dentro del sector de turismo rural. Ahora mismo reunimos una oferta de más de 17.600 alojamientos en toda España. También estamos consolidando nuestra presencia en el mercado portugués desde hace un par de años. Y bueno, somos un portal de referencia también porque el tráfico que recibe nuestra página web y la base de datos que tenemos registrada de personas que están aficionadas a consumir este tipo de turismo, pues crece, alcanzando cifras que son cada vez más notables. En el caso de las visitas, por ejemplo, estaríamos en un promedio más o menos de 2,5 millones de visitas mensuales. En el caso de la base de datos, pues supera ya el millón de registros. En cualquier caso, el observatorio es una de nuestras piezas clave dentro de la organización, porque nació ya hace 13 años más o menos, con voluntad de convertirse en una fuente de información cualitativa sobre el sector del turismo rural. Y para arrancar este proyecto, bueno, pues quisimos contar con la colaboración de partners que nos ayudaban a que tuviese una solidez y un
un peso específico y una rigurosidad, ¿no? Como información estadística. Nos acompañan en este viaje C2B, que es la Escuela de Hotelería y Turismo adscrita a la Universidad de Barcelona, la empresa de encuestación NetQuest, que es otro de los partners fundadores del proyecto. Ellos se dedican pues, básicamente a ayudarnos en todo lo que sería la gestión del volumen de datos, que a continuación os daré también información de cuál es esa cantidad de información que manejamos y cómo un partner como NetQuest nos ayuda pues, a poder manejarla más cómodamente. Y por último, Vivencial Value es un partner que se ha incorporado recientemente y que también nos está ayudando mucho en lo que sería el cuadro de mando para visualizar esa información todavía de una manera más amigable, por decirlo de alguna manera. El observatorio, a lo largo de todas sus ediciones, no siempre hemos lanzado una edición, una encuesta anual, por eso las ediciones no se corresponden exactamente con los años que íbamos funcionando, porque el volumen de información es tan grande, como podéis observar, entre la cifra de encuestados y la cifra de respuestas, que al final para digerirla y trasladarla al mercado necesitábamos más tiempo y en un año no podíamos acabar de consumirla y de volcarla, ¿no? entre todas las personas que pueden estar interesadas en este tipo de datos, como pueden ser desde los propios empresarios hasta los medios de comunicación, las asociaciones, las entidades públicas, etcétera, etcétera. Tenemos un total de 105 informes colgados hasta la fecha y seguimos avanzando y además cada vez con más calidad, porque el hecho de ahora mismo lanzar un contenido de la mano del Club de Ecoturismo lo que hace es reforzar la validez que tiene el observatorio, ¿no? Como una fuente de información fiable y muy rica para cualquier persona que esté dentro del sector turístico. En la edición de 2020, que es la encuesta que se lanzó en septiembre del año pasado, pues también registramos un volumen de respuestas muy grande a nivel de viajeros, una muestra de más de 21.000 personas, y en el caso de los propietarios es una cifra menor, pero también es muy notoria porque de hecho el universo de alojamientos de turismo rural no es tan grande como el de viajeros, con lo cual al final, como veis, el nivel de confianza y el margen de error muestral es muy bajo, lo que hace que las conclusiones que podamos extraer pues sean bastante fiables, aunque siempre, ¿no? Cuando lo bajamos al terreno de lo personal y presentamos datos, siempre hay alguien que dice, pues en mi caso no es así. Obvio, porque las estadísticas no siempre responden a la casuística personal de cada negocio, pero en líneas generales sería información más que fiable. Vamos a ir ya al grano de lo que supondrían estos datos de la demanda, es decir, de los viajeros, que hemos analizado desde el Observatorio del Turismo Rural en relación a la temática que estamos abordando, que es el ecoturismo. Como os he dicho al principio, no todo el turismo rural es ecoturismo. Seguramente podemos evangelizar mucho, ¿no? Para conseguir muchos ecoturistas entre las personas que practican turismo rural, y seguramente también hay muchos flujos que ya existen y que queremos que vayan a más. Al final el ecoturista de alguna manera también es un turista rural porque está viajando a un espacio y a un entorno rural. Los datos de la demanda los hemos analizado partiendo, ¿no? Desde una pregunta básica con la que queríamos entender bien hasta qué punto, pues eso, ese turista rural, esa persona que elige un portal como el nuestro para plantear su escapada, en su toma de decisiones considera que la elección, que el disfrute de la naturaleza de manera responsable es algo prioritario o no. Y afortunadamente, en la mayoría de los casos, como veis en la gráfica, la respuesta es que sí, que es prioritario, o sea, a nivel de importancia máximo, y si no es prioritario, de hecho es muy relevante. Sí que se observa una fluctuación, por ejemplo, del año 2017 a 2018 hubo una subida muy notoria entre los que consideraban prioritario este aspecto de elegir destino en función de la posibilidad de disfrutar de la naturaleza de manera responsable, y del 2018 a 2020 baja un poco, pero en conjunto yo me quedaría con la idea de que entre los que lo consideran prioritario y los que lo consideran relevante, estamos hablando, según la última encuesta, de un porcentaje que supera el 80%. Es decir, los que no condiciona su elección o los que desconocen
de qué va esto del ecoturismo a la hora de tomar esta decisión son los menos. De todas formas, y con Amanda lo hemos comentado muchas veces, hay que hacer mucha pedagogía con el tema del ecoturismo. Jesús también, de hecho, ha empezado, ¿no?, este webinar hablando, ¿no?, de lo que es ecoturismo y sentando las bases, ¿no?, para que todos nos entendamos un poco. Y yo creo que aquí todavía hay mucho camino por recorrer, pero la sensibilidad, como veis, está. En relación a algunas de esas divergencias, ¿no?, queremos hablar mucho de convergencias, pero también puede haber divergencias. Y algunas estarían, por ejemplo, en relación a cuestiones como cómo se autoconsidera, ¿no?, una persona que practica turismo rural o un ecoturista, según los datos recogidos por el Club de Ecoturismo. En la mayoría de los casos estamos hablando de un perfil bastante contemplativo, por decirlo de alguna manera. Es decir, las personas que recorren los paisajes, que van de visita a los pueblos, que están en modo como bastante relax, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y ya son menos los que se consideran aficionados a la naturaleza. Bien es cierto que en el caso de los datos del Club de Ecoturismo, los que recoge información de los viajeros que serían más puros ecoturistas, este porcentaje de personas aficionadas a la naturaleza que se identifican a sí mismos como tal es mayor que en el caso de los turistas rurales estándar. Pero no hay diferencias, hay matices, pero al final tampoco tantos como esperamos. El observador especializado sí que en ambos casos es minoritario, pero también tiene su lógica, ¿no?, a la hora de analizar este tipo de muestras. Otra información interesante para saber, ¿no?, hasta qué punto podemos considerar que alguien es o no es ecoturista era su actitud frente a la contratación de visitas guiadas, ¿no? Y aquí, en relación al comportamiento de unos y de otros, pues vemos que también en la mayoría de los casos no contratan visitas guiadas, pero en el caso del Observatorio de Turismo Rural, por ejemplo, sí que hay un volumen bastante elevado de los que sí la contratan, sobre todo específicamente en el caso de las visitas de tipo cultural. El dato no aparece en pantalla, pero en el caso de los ecoturistas puros, por decirlo de alguna manera, hay una mayor tendencia a consumir o a contratar visitas guiadas de tipo naturaleza, más que cultural, que eso correspondería más al turista rural estándar. Y aunque no son todos los que nos gustaría, sí que el nivel de satisfacción es muy grande, porque cuando les hemos preguntado a los que sí que han contratado visitas guiadas su nivel de satisfacción y si recomendarían este tipo de contratación, casi el 100%, un 98%, dice que sí. Con lo cual, este es un camino en el que yo creo que hemos de trabajar la visibilidad, la promoción, ¿no?, porque hasta qué punto, de hecho en el observatorio así nos lo reflejan también otros datos que hemos recabado, entre los que no contratan visitas guiadas, hay un 36% que dicen que no lo hacen porque desconocían esa opción. Con lo cual, trabajemos la línea también de la promoción y la visibilidad. Respecto al gasto, el gasto en destino, que es una cifra, ¿no?, que siempre es muy jugosa, muy interesante analizar. Por un lado, vemos que en los datos relativos al observatorio que analizan específicamente el gasto destinado al alojamiento, lo habitual sería que ese presupuesto que ese turista rural destina a pernoctar esté en un rango medio. No por debajo de los 20, pero tampoco estaríamos hablando de los que están dispuestos a pagar 40 euros por persona a noche. Estaremos hablando más bien del rango que va entre los 20 y los 39 euros por persona a noche. Cuando hablamos de los datos del ecoturista puro, la partida del alojamiento es la que se eleva más a nivel presupuestario, pero si los datos del Observatorio del Ecoturismo en España nos dicen que la media de gasto global es de 160 euros persona día, pues lo que nos tendríamos que quedar quizá es que 53 euros de esos 160 van destinados al alojamiento, pero todos los demás se reparten entre otras muchas cosas que impactan directamente en el territorio, entre otros muchos negocios, ¿no?, que tienen una clientela a la que tienen que mimar, tienen que cuidar, tienen que entender y tienen que adaptarse.
En el caso del Observatorio del Turismo Rural, antes hemos hablado del turista rural estándar y nos parecía interesante hacer un pequeño zoom en aquellos turistas rurales que tienen esa sensibilidad especial que decíamos al principio. Es decir, esas personas cuando practican turismo rural, disfrutar de una manera responsable de la naturaleza es prioritario. No relevante, sino prioritario, o sea que estaría condicionando muchísimo sus decisiones. Según el Observatorio del Turismo Rural, este perfil de consumidor sería en su mayoría mujeres. Al contrastar esto con los datos del Club de Ecoturismo, encontramos que efectivamente es un perfil mayoritariamente femenino, incluso que el perfil femenino ha crecido en el caso de los datos del Club de Ecoturismo. El rango de edad en el caso del turista rural ecoturista estaría entre los 40 y los 65, o sea, ya serían seniors, más bien, bueno, no gente muy mayor, pero sí un poquito más mayor que, por ejemplo, el rango que refleja el Observatorio de Ecoturismo, que estaría un poco por debajo. Según el Observatorio de Turismo Rural, el factor higiene, seguridad, tened en cuenta que esta encuesta se lanza en septiembre de 2020, plena pandemia, obviamente adquiere una relevancia brutal y esto va a seguir presente en nuestras vidas, hay que tenerlo muy en cuenta y tener en cuenta también que aunque esto requiera una inversión, porque de hecho es así, o sea, requiere una inversión por parte de los establecimientos, ponerlos al día en términos de higiene y seguridad, luego da sus frutos. Y en relación al lugar de procedencia, la mayoría de los casos, la mayoría de los turistas rurales, ecoturistas, residirían en Madrid o Cataluña, aunque el Club de Ecoturismo señala también Andalucía como un punto de procedencia importante. Y por último, en relación a la contratación de visitas guiadas, el turista rural ecoturista estaría dispuesto a contratar visitas guiadas hasta en un índice 4 puntos superior al turista rural estándar. El ecoturista ante la COVID es un escenario que, como os decía, ha llegado y vamos a tener, yo creo que pandemia para rato, hablando llanamente, pero también esto puede ser, como decíamos, un escenario de oportunidad. Por lo menos es un escenario en el que nos tenemos que adaptar. Según los datos del Observatorio de Ecoturismo, el hecho de estar en pandemia precisamente es lo que ha provocado que algunas personas, un 26% de los encuestados, tenían pensado hacer otro tipo de viaje y han acabado haciendo un viaje de ecoturismo, con lo cual esto nos ha beneficiado. Y en el caso de los datos del Observatorio del Turismo Rural, cuando preguntamos a ese turista rural ecoturista si tiene intención de viajar en 2021, un abrumador 91,8% nos dice que sí. Con lo cual, ese es el escenario de oportunidades que comentábamos antes. ¿Y qué necesitaríamos saber de este ecoturista, ¿no? Para abordarlo mejor, para atraerlo, para conquistarlo, para retenerlo? Pues teniendo en cuenta las fases del viaje, del viajero, antes del viaje tendríamos que pensar cómo podemos hacer que consuma más turismo, ¿no? O turismo rural o ecoturismo. Durante el viaje, saber lo que busca el destino y después del viaje que su experiencia responda a sus prioridades, porque de esta manera es como nos van a recomendar y van a prescribir esa experiencia. En el caso de la frecuencia de las escapadas, como veis, está muy condicionado por el factor precio, pero yo no me fijaría en este detalle. Según los datos del Observatorio de Turismo Rural, el turista rural ecoturista es verdad, tiene muy en cuenta los precios y los precios rebajados. Pero la segunda nota importante yo creo que sería pensar en esas medidas de seguridad y higiene que os he comentado antes, que haciendo una mirada hacia lo que fue el verano pasado, están muy bien valoradas. Tenemos un 97% de turistas rurales, ecoturistas, que valoran positivamente la información que han recibido en los establecimientos respecto a temas de seguridad COVID y cómo se han implementado esas medidas. Con lo cual, si nos estamos gastando de media entre 500, 1.000 euros en el caso de los alojamientos ecoturistas y por debajo de los 500 en el caso de los alojamientos de turismo rural estándar, creo que es una inversión que vale la pena porque nuestro cliente lo tiene muy en cuenta. Durante el viaje, ¿qué es lo que más se valora? Pues las opciones de disfrute al aire libre.
lo fundamental. Obviamente, una persona que practica ecoturismo no viaja para quedarse encerrada en casa, con lo cual hay que presentar esta oferta, hay que hacerla visible y hay que hacer que consuma naturaleza de la manera que nosotros queremos que lo hagan. ¿Vale? Ahí tenemos que evangelizar todos, el club, Escapada y cada uno también dentro de su propia área de responsabilidad. Y en segundas posiciones, pero también bastante significativas y notorias, está la posibilidad pues, de poner en valor la cultura, la gastronomía. Al final todo contribuye al enriquecimiento del entorno, con lo cual son variables con las que hemos de trabajar. Y por último, lo que os decía, ¿no? ¿Cómo conseguir que nos prescriban? Pues un poco volvemos otra vez a lo mismo. Si os fijáis, la franja donde están los porcentajes más elevados es la que habla de lo que es importante para nuestro cliente y considera importante la cercanía, la proximidad al destino, las medidas de higiene y seguridad, como decíamos, las facilidades en la cancelación de reserva, sobre todo ahora, ¿no? Que no está en nuestras manos muchas veces el poder hacer o no el viaje que habíamos contratado, la intimidad que le da un entorno rural como el que le estamos ofreciendo, el poder elegir la tipología de alojamiento y el poder realizar actividades, de nuevo puesto en valor como algo importante. Y muchas de ellas ves que también están en la franja importante y bastante importante. Con lo cual, tenemos que hablar, yo creo, en términos de negocio, hacer un análisis, ¿no? Una autocrítica, un ejercicio de DAFO, ¿no? De debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas en términos de proximidad, seguridad, facilidad, intimidad y experiencias para ver si estamos preparados para lo que viene por delante. Cedo ya la palabra a Amanda para la parte de demanda. Muy bien, muchas gracias, Ana. La parte de oferta, a ver, es lo que presentaré yo. Madre mía. Así, para la parte de oferta, sí, perdona. sí. Es igual. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Y simplemente mencionar el Observatorio de Ecoturismo en España, igual que Ana nos ha presentado cómo funciona el Observatorio de Turismo Rural. Nosotros, junto a la Secretaría de Estado de Turismo, impulsamos este observatorio, que es una herramienta metodológica con el objetivo de conocer mejor el perfil y los hábitos de consumo de estos viajeros de ecoturismo, no solo los visitantes de los espacios naturales, que ya hay bastante información, sino aquellas personas que realmente consumen este tipo de servicios, ¿no? Alojamiento y actividades. También para poder poner de manifiesto las características de este sector, de parte de la oferta y la importancia que tiene, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la repercusión en los destinos en los que se desarrolla. Y lo desarrollamos a través de cuestionarios a los viajeros, a los clientes de las empresas que se adhieren al Club Ecoturismo y también cuestionarios, información que nos facilitan nuestros empresarios adheridos al club, que cumplen una serie de requisitos y que ofrecen auténtico ecoturismo, o incluso los gestores de los destinos que están adheridos al club, ¿no? Somos una red y como tal tenemos acceso a esa información o podemos generar esa información de una forma, de alguna manera más fácil, que podamos ofrecer junto con la Secretaría de Estado de Turismo, que es quien financia el observatorio, esos datos para seguir impulsando el sector. Los datos que ha comentado Ana y que voy a comentar ahora yo de la oferta provienen en 2020 de cuestionarios extensos que nos respondieron 451 ecoturistas, clientes de nuestras empresas de alojamiento y actividades adheridas al club, y 86 empresas también adheridas. Es decir, la muestra es menor, pero es verdad que es una muestra más específica de este sector, que esperamos pueda dar información de interés. En cuanto a datos de la oferta, os voy a sacar aquí simplemente unas pinceladas y os animo a consultar el informe completo para no alargarnos mucho más, porque lo interesante, aparte de los datos, es, yo creo, el debate. En cuanto a los alojamientos rurales y el ecoturismo, el Observatorio de Turismo Rural preguntó a esa muestra grande de propietarios si complementaban su oferta como alojamiento con actividades o servicios de ecoturismo. Y como veis, la mayor parte
si lo hace de manera esporádica o incluso habitual. Curiosamente, esa oferta de actividades parece que ha disminuido, ha decrecido desde 2017 a 2020, si bien los que lo hacen de manera habitual se han mantenido entre 2019 y 2020, también puede tener que ver a lo mejor con el mayor conocimiento, ¿no?, de lo que significa realmente el ecoturismo, pero bueno, como veis aquí es fluctuante y curiosamente casi un 30% comentan que cercano a su alojamiento rural no hay ese tipo de experiencias, con lo cual también es importante informar, ¿no?, de qué tipo de experiencias se pueden ofrecer alrededor de los alojamientos rurales de auténtico ecoturismo. Como veis, es minoritario el segmento de los empresarios, de los propietarios de alojamientos rurales, que no les interesa para nada este aspecto, ¿no? Y esto es algo positivo. También les preguntaron a los propietarios si creen que puede ser atractivo tener esa oferta orientada al ecoturismo. Y la gran mayoría, como veis aquí, comenta que sí, creen que es atractivo tener esta oferta, bien porque es un perfil al alza o bien porque es una oferta que contribuye a la sostenibilidad del territorio y del destino. Y curiosamente cabe destacar que un 23% de los propietarios desconocen totalmente este tema, ¿no? Con lo cual volvemos a ahondar en el tema de la pedagogía, de la información, cuestión que estamos tratando de abordar en este mismo webinar, ¿no? Analizando el Observatorio de Turismo Rural en aquellos de dónde provienen o dónde están ubicados los alojamientos que han marcado como que sí que ofrecen de manera habitual esas experiencias de ecoturismo complementarias al alojamiento. Como veis, la mayor parte se encuentran en Castilla y León, seguidas de Andalucía y Cataluña, y luego ya Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón. Ahí veis los alojamientos que mayoritariamente ofrecen este tipo de experiencias de forma habitual, ligadas al alojamiento. Cuando hablábamos de convergencias y divergencias entre el viajero ecoturista y el turista rural en general, y ahora analizamos hemos hecho las mismas preguntas a los empresarios de ecoturismo adheridos al club, las empresas de ecoturismo, que en su mayor parte son alojamientos, pero que también hay otro tipo de empresas, como de actividades en la naturaleza, de educación ambiental, incluso restaurantes vinculados al producto local, y el propietario que ofrece alojamiento rural, ¿no? Cuando les preguntamos si esa actividad, esa empresa es su principal fuente de ingresos, en la mayor parte de los casos, en las empresas de ecoturismo sí, es su principal fuente de ingresos. Es en mayor medida principal fuente de ingresos que en el caso del alojamiento rural, ¿no? Que cerca del 60% comenta que no, que siempre ha sido un complemento a alguna otra actividad. La mayor parte, cuando se analiza dentro del observatorio aquellas empresas que ofrecen de manera habitual ecoturismo, ese porcentaje de empresas que sí tienen ese alojamiento como principal fuente de ingresos suben 5 puntos, por ejemplo. Cuando preguntamos por la generación de empleo, evidentemente este turismo genera empleo, ¿no? Genera empleo en los espacios rurales, si bien se ha visto cierta diferencia con un mayor porcentaje de generación de empleos fijos entre las empresas de ecoturismo frente a la generación de empleo que en el caso de los alojamientos rurales en buena parte es el propio puesto de trabajo de quien lleva el alojamiento, ¿no? Cabe destacar que las empresas de ecoturismo nos contestaron a principios, en enero de 2021, sobre su actividad en 2020. La mayoría, a pesar de esta situación, ha logrado mantener en un 92% sus empleados fijos, ¿no? Vimos en 2019 que aproximadamente el 50% de los empleados eran fijos y 50% eventuales. Bueno, pues la mayor parte han podido mantener en este año 2020 tan complicado esos empleos fijos. En cuanto al medio mayoritario de reservas que usan sus clientes, como veis, dentro de las empresas de ecoturismo
hay un mayor porcentaje que apunta a la reserva online directamente. Y, sin embargo, es el correo electrónico o la llamada telefónica directa a la empresa es mayoritario en los alojamientos rurales. En cuanto al impacto de la COVID, evidentemente todo el sector se ha visto afectado y cuando les hemos preguntado en qué grado han perdido las reservas de 2020 por motivo de la COVID, como veis, el sector, las empresas de ecoturismo se han visto más afectadas, con más de casi más de un 75%, que han perdido más del 50 o del 100% de sus reservas en 2020, siendo ese porcentaje o ese impacto algo menor en los alojamientos rurales, con lo cual ha sido un sector algo más afectado. Y cuando les preguntamos, ¿no?, qué tipo de ayudas les permitiría a estas empresas remontar mejor esa crisis provocada por la COVID, pues fundamentalmente apuntan subvenciones y ayudas económicas directas, sobre todo en un 80% las empresas de ecoturismo, que ya hemos visto que se han visto más afectadas y que además tienen una mayor dependencia de esa actividad porque es su actividad principal y de empleo, con lo cual consideran que para mantener estas empresas abiertas, con ese nivel de profesionalidad, de dedicación y de empleo, evidentemente necesitan ayudas directas, ¿no?, para mantenerse, y eso es lo que han mencionado el 80% de las empresas de ecoturismo. Si bien los alojamientos, que hemos visto que se han visto algo menos afectados, aunque se han visto afectados, sí que apuntan a una mayor promoción de los destinos de ecoturismo, por encima de las ayudas directas, curiosamente. Y aquí veis esas diferencias que hemos podido identificar entre las encuestas. Tenemos más datos, pero como tampoco queremos alargar mucho esta parte de datos, vamos a pasar directamente a identificar esos retos de futuro que nos han apuntado estos datos y conclusiones que hemos ido hablando, ¿no? Por supuesto, vemos que es fundamental realizar mayor pedagogía sobre el ecoturismo, es decir, comunicar mejor los beneficios tanto para los destinos, las empresas y los viajeros de realizar ecoturismo, desde el punto de vista de la sostenibilidad, de la rentabilidad, bueno, de todos los beneficios que conlleva. Es importante al ver lo que valoran o lo que interesa al turista rural, esa actividad cultural ligada a nuestros espacios naturales, podemos reforzar ese componente cultural de las experiencias de ecoturismo que generan un alto interés en los viajeros rurales, tradiciones, pueblos, gastronomía, que ya forma parte del ecoturismo, pero a lo mejor no se identifica igual. Y, por supuesto, hacer más y mejor información y promoción sobre esas actividades guiadas en la naturaleza, en el destino, porque son esas actividades las que permiten conocer el territorio, conocer sus valores y también sensibilizar al viajero, ¿no?, captarles como aliados de esa conservación, de ese apoyo a estos territorios. Y hemos visto que en un 90 y muchos % de los casos que contratan esas actividades, además tienen un grado de satisfacción muy alto, con lo cual queremos que pueda aumentar la satisfacción de los viajeros a estos entornos rurales y espacios naturales. Fundamental, como ya se viene apuntando desde todos los planes y proyectos y posibilidades de fondos, la digitalización del sector. El viajero demanda un contacto, una reserva, una información online, y el empresario también nos ha comentado que lo ven como una necesidad de mejora en este sector. Hay que adaptarse también a una menor antelación de la reserva, mayor demanda de información sobre temas de seguridad, flexibilidad en la cancelación, esos cambios que nos ha traído la pandemia, y, por supuesto, se necesita un importante apoyo de las instituciones a este sector. Turismo rural, ecoturismo, con ayudas directas en primer lugar que permitan mantener a esas empresas más profesionalizadas o más dedicadas enteramente a este sector para evitar que desaparezcan, y también a través de la promoción del sector y sus destinos, ¿no?, adecuadamente, y como comentaba Ana Muñoz, afortunadamente, diversificando nuestra oferta como país de cara al turista nacional y al extranjero también, ¿no? Bueno, para más información tenéis nuestros datos aquí y, por supuesto, va a estar todo, como os comentaba Ana
Alonso, colgado en nuestras webs. Así que os dejo con Ana y la interesante mesa de debate que sigue a continuación. Adelante, Ana. Bueno, nos hemos comido un poco de tiempo, yo en tono el mea culpa, yo también con el tema de los datos, hemos robado tiempo del debate, pero el que nos queda seguro que lo vamos a aprovechar y a optimizar al máximo. Nos acompaña para este debate 3 profesionales, cada uno de ellos representa perfiles distintos de lo que sería el profesional que trabaja dentro del ámbito ecoturista. Por un lado tenemos a Andrés García, que es propietario del alojamiento Hospedería Rural Bajo el Cejo, en Serraspuña, Murcia. Tenemos también a Ana Llano, presidenta de la Asociación de Turismo Rural de Fuentes del Narcea, que es la entidad gestora del destino Fuentes del Narcea en Asturias. Y también tenemos a María Teresa Madrona, que es la fundadora de la empresa de actividades de ecoturismo Sierra y Sol en Sierra Nevada, Andalucía. Os voy a dar la palabra muy rápidamente a cada uno de vosotros para que expliquéis un poco bueno, cuál es vuestra fórmula de trabajo dentro de lo que sería el ecoturismo, ¿no? y en qué estáis metidos o una pincelada de vuestra historia, muy, muy breve, para ya pasar luego a lo que sería el turno de posibles preguntas, que concluirá con las preguntas del público también. Empezamos por Teresa, por ejemplo. Ahora que he activado el micrófono. Bueno, buenas tardes y mucha ilusión por estar aquí con esta unión, este maridaje tan importante y tan imprescindible para el turismo en torno a la naturaleza, que creo que de aquí van a salir cosas muy interesantes y muy potentes, ¿eh? Gracias por esta invitación. Bueno, yo represento al sector de guías de ecoturismo y guías de naturaleza. Y bueno, pues esa es mi perspectiva de cómo contribuir a este sector del turismo. Es la experiencia o la actividad guiada, monitorizada, bien puede ser un guía, puede ser del tipo que sea, un monitor, un educador, que es el que va a hacer que esa visita en el territorio conlleve a esas palabras claves que ha dicho Jesús Pozuelo. Son verbos que hacen relación al conocimiento, a las emociones, a las valoraciones y a las conductas de conservación. Y ante cómo diferenciaríamos el ecoturismo del turismo rural, ahí lo tiene. El ecoturismo, tal como yo lo entiendo, es una forma de hacer unas actividades en un entorno natural o rural, mientras que el turismo rural más bien no es la forma de hacerlo, sino el entorno en el que se hace, pues que es rural, que no es un urbano, que es de baja densidad de población, que tiene un paisaje, que la gente está dedicada al sector primario. Es más bien los elementos del entorno, mientras que lo que nosotros hacemos, y además de esos elementos del entorno, es el cómo lo hacemos, ¿vale? Ahí estaría la diferencia y eso es lo que nos emociona y eso es lo que queremos, emocionar y vincular al territorio a los visitantes. Muy bien, Teresa. Me gusta porque además enlazas la presentación con la primera pregunta que nos habíamos planteado encima de la mesa, ¿no? Realmente esos puntos de unión y desunión, ¿no? Por decirlo de alguna manera, aunque suene feo, entre lo que son estos dos mundos. Tú hablas que la diferencia está en el cómo, ¿no? No tanto en el qué. Si quieres, Ana, además de presentarte un poquito más, también haz tu propia reflexión al respecto, esta cuestión de lo que, ¿no? De lo que ves tú como puntos de diferencia y de similitud entre turismo rural y ecoturismo. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por contar con nosotros también para contarnos nuestro punto de vista y nuestra forma de trabajar, porque al final es lo que llevamos haciendo aquí en Fuentes del Narcea, en Asturias, esta gran comarca y grande y a la vez desconocida de Asturias. Lo que llevamos haciendo pues, más de 20 años es tratar de mostrar al mundo lo que hacemos aquí habitualmente, que es lo que empezó llamándose turismo rural y que ahora se está poniendo más de moda y más en boca de todo el mundo, que es el ecoturismo, que no deja de ser pues, lo que se está diciendo desde que empezó toda la jornada, que es una forma de hacer turismo totalmente diferente
no es ni mejor ni peor, pero totalmente diferente, y por la parte que consideramos que es mejor es porque aporta al destino, le aporta vida, que al final es la pata que le falta muchas veces al destino en destinos rurales. Ya sabemos lo que está pasando en muchas zonas de España, de la gran España vaciada. Y gracias a esto que ahora, por suerte, está en auge, que es el ecoturismo, pues estamos logrando que mucha gente pueda seguir viviendo en estas zonas y mucha gente retorne incluso. Entonces, pues nuestra labor como asociación de turismo rural y como destino y como agentes de un parque, o sea, de una zona protegida, de un parque natural, de una reserva de la biosfera, es lograr mostrárselo al mundo, que es la parte más difícil. Es lograr mostrar al mundo cómo pueden hacer turismo sin sentirse turistas, cómo pueden disfrutar de una zona determinada que no conozcan, formando parte de la vida diaria de la gente que allí convive. Entonces, pues bueno, por suerte cada vez lo estamos logrando más, estamos llegando a más corazones y estamos viendo que la gente, cuando realmente lo vive en primera persona, lo que es hacer ecoturismo, lo que es hacer un turismo de naturaleza, se va con una sensación que va mucho más allá de unos días de descanso o de unos días de hacer unas actividades que no haces en tu día a día porque tienes tu vida montada. Y eso solamente, el movimiento se demuestra andando y lo estamos logrando por eso precisamente, porque la gente ve cómo disfruta de un sitio de otra forma totalmente diferente. No se siente se siente un habitante. Sí, otra vez estamos, ¿no?, bajo el paraguas del cómo, ¿no? En el caso de Andrés, que tienes un alojamiento, no sé si tu alojamiento lo consideras un alojamiento especializado 100% en ecoturistas o recibes un poco de todo, aunque a lo mejor tú estás apostando específicamente por este nicho. Bueno, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitar a Sierra Espuña, a la región de Murcia, a este evento tan importante. Y más en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Parece que el compartir estas cosas te anima y te da alas para afrontar el futuro de una forma diferente a como la hemos llevado en el último año. Nuestro alojamiento está en el centro de la región de Murcia, está vinculado a un destino de ecoturismo, un destino vinculado a un espacio natural protegido como es el Parque Natural de Sierra Espuña. Concretamente es un espacio natural certificado con la Carta Europea de Turismo Sostenible, lo que nos permite poder ser un destino de ecoturismo y además vinculado a una mancomunidad turística que lleva ya casi 20 años funcionando, de 6 municipios que creen que realmente el turismo puede ser una salida para estos pequeños municipios, estos pueblos pequeños que realmente se están vaciando y parecía que no tenían alternativa al desarrollo o a vivir realmente en estos pueblos tan complicados. Yo soy de un pueblo pequeño de 100 habitantes. Decidí hacer un alojamiento dentro de este pequeño pueblo y vinculado al espacio que realmente conozco, como es el Parque Natural donde me he criado. Y realmente parecía que la única alternativa era el turismo, pero es que además la alternativa real y lo que nos favorece el ecoturismo es tener la posibilidad de vincular el sector primario al turismo realmente y que seamos todos uno. Yo creo que lo que nuestro presidente Jesús Pozuelo ha explicado de que la principal actividad del ecoturismo es favorecer a la población local, es lo que nosotros como establecimiento y como asociación de empresarios turísticos estamos llevando a cabo. Lo que me preguntaba con respecto a nuestros clientes, la mayoría evidentemente no saben que son ecoturistas, pero cuando nosotros entablamos la conversación, porque somos un establecimiento pequeño, al final de 12 habitaciones, cuando entabla esa conversación con el cliente, con el amigo, con el huésped que realmente venimos, te das cuenta que todos son ecoturistas, que todos vienen porque tienen intención de descansar en un espacio natural protegido y disfrutar de un espacio pues, para hacer su actividad principal, la observación de la naturaleza,
esa actividad de senderismo, ese pasear en bicicleta. Todo esto es lo que realmente luego nosotros hemos definido. Pero desde que abrimos en el 2007 todos nuestros datos están vinculados realmente, sea de donde sea el cliente que viene, el huésped, está vinculado con esa definición que nosotros hemos hecho después del ecoturismo. Realmente yo creo que en ese primer congreso lo que hicimos es ponernos de acuerdo en que los clientes que visitaban nuestros establecimientos, nuestros territorios, tenían un perfil muy claro. Y yo creo que eso es lo que nosotros estamos haciendo, dar realmente un servicio a ese turista, ¿no? Andrés, lo que dices va un poco en la línea, ¿no?, que ya hemos comentado, ¿no?, que hay mucho por evangelizar, mucha pedagogía pendiente que hacer, porque al final es eso, hay mucho ecoturista que a lo mejor no sabe que lo es, ¿no? Hay mucho ecoturista por descubrir. Con lo cual, en ese sentido, ¿qué pensáis vosotros, ¿no? O sea, ¿cuáles creéis que es el nivel de conocimiento real de lo que es el ecoturismo en nuestro país y qué habría que hacer para mejorarlo? Ana, por ejemplo. Perdón, que tenía el micro silenciado. Bueno, a ver, evidentemente todo lo que se haga para fomentar y para ayudar a cualquier destino que encima tiene el agravante de que esto se está quedando despoblado, se está quedando sin recursos, se está quedando sin servicios, pues evidentemente es lo que beneficia a la zona. Yo creo que estamos ahora todos en el buen camino, con todos me refiero tanto a los que estamos a nivel en la asociación, en el club de ecoturismo, como muchísima gente que está muy involucrada con proteger estas zonas, y yo creo que vamos en el buen camino, porque si conseguimos además tener de nuestro lado a los organismos públicos, a las comunidades, a las provincias, en mantener, no solamente no se trata de dar ayudas a las empresas únicamente, se trata de mantener los servicios que os decía antes, ¿sabes? De que haya una buena calidad de la educación, de la sanidad, pues consigues que cada vez se quede más gente a vivir en esa zona y pongan más recursos al alcance del turismo. Y eso hace que cada vez los turistas vean que en esa zona se puede vivir de una manera mucho más fácil o mejor que lo que veníamos haciendo hasta ahora, que era pues todos ir a las grandes ciudades porque se suponía que tenías al alcance de tu mano servicios que nunca llegaron a estar en la zona rural o que fueron perdiendo por la pérdida de población. Entonces, pues yo creo que es al final un compendio y es una unión de todos los sectores, lo público, lo privado, lo turístico y lo a lo mejor no tan turístico. Y yo creo que por ese camino se va bien. En ese sentido, por ejemplo, Teresa, a la hora, ¿no?, de ese trabajo, ¿no?, que cada uno tiene que asumir su parte de responsabilidad. Desde el punto de vista de lo privado, ¿tú qué crees que puede hacer un negocio, ¿no?, que apuesta por el ecoturismo para contribuir a esa pedagogía, a conseguir cada vez, ¿no?, más clientes o al autodescubrimiento de ese cliente que no sabía que es ecoturista, pero lo es? Bueno, creo que podemos hacer muchas cosas, ¿eh? Creo que podemos hacer mucha pedagogía entre los diferentes tipos de negocios, por ejemplo. Ayer, por ejemplo, lancé un sondeo a mi asociación, por si hoy al hablar yo también recogía informaciones de otros guías, pertenezco no solamente a la Asociación de Ecoturismo de España, sino también a través de Destino Sierra Nevada, sino también a la Asociación Andaluza de Guías de Naturaleza y de Observación y de Ecoturismo. Y muchos me decían, Teresa, nosotros, por ejemplo, echábamos de menos que desde los alojamientos se divulgara pues, las posibilidades que había de hacer actividades, con lo cual perdemos todos porque pierde el destino. Y lo que hemos hecho nosotros es decirle a los alojamientos, venid que vamos a organizaros un día de las actividades como nosotros las hacemos para que las viváis y podáis contarlas. Porque si no la conoces, ¿cómo la cuentas? Y si no la conoces, ¿cómo convences al cliente que viene a que no venga solo a pernoctar y a comer, sino también a
empaparse del territorio gracias a las actividades de ecoturismo. Eso, por ejemplo, lo podemos hacer. Es verdad también, muchas veces las administraciones dan cursos, los cursos de puntos de información, por ejemplo, se dan en Sierra Nevada, son muy importantes porque se le dan a cualquier empresa que esté en el territorio y aprenden su propio territorio y sus propios valores, porque es que a lo mejor no los conocen. Y también hay que hacer pedagogía internamente desde nuestras asociaciones, nosotros con la administración, porque ecoturismo es muy reciente, hace falta deslindarlo de turismo activo, de turismo rural, de turismo verde, de turismo de aventura, de turismo no sé qué, y muchas veces ni siquiera nuestros representantes máximos en el exterior, como pueden ser las oficinas de turismo, a veces lo entienden bien, de manera que en las acciones promocionales se nota muchas veces que le falta ese conocimiento en la selección, por ejemplo, de turoperadores que nos hacen o cosas, o cuando van los destinos a ferias y te das cuenta cómo nos reflejan y nos están reflejando de una manera equivocada. Entonces sí que creo que hace falta mucha pedagogía a todos los niveles, que lo que está en la mano de los empresarios es trabajar con nuestras asociaciones, hacer sinergia y trabajar con alojamientos, empresas de actividades, eso es fundamental. Eso es fundamentalísimo. Y a través de las asociaciones, incluso impulsar, darle cursos o formación a nuestros representantes en las administraciones, porque es que a veces te das cuenta que a ellos todavía no ha llegado, tampoco. Y además son los que luego nos representan y nos promocionan. Así que sí que creo que hay muchas cosas por hacer. Y estamos en el camino, que no lo estoy diciendo desde el punto de vista negativo, sino como ponerme, como siempre, un estándar de calidad alto, que es lo que buscamos, es no quedarnos con migajas, el ir a lo máximo que podemos hacer y a lo mejor que lo podemos hacer. Quizás, si me permite, Andrés. Ana, quería añadir, aparte de compartir totalmente lo que dicen mis compañeras, creo que también tenemos que hacer un trabajo interno, incluso los propios alojamientos. En nuestro caso tuvimos que trabajar con nuestra población local, con ese sector primario que nos rodea, para que ganen autoestima. No solo estamos hablando de que el turismo es alojamiento, son empresas de actividades, sino ese sector primario con el que convivimos, que es el que nos mantiene el paisaje, el que nos facilita el producto de nuestra gastronomía, del que usamos ese aceite tan rico que tenemos en nuestro entorno, esa hortaliza, ese sector apícola, ganadero, que mejora realmente el destino y está mejorando nuestra gastronomía y esa experiencia que viene a disfrutar el verdadero ecoturista. Esto todavía el sector primario no termina de creérselo. Yo creo que hay que hacer ahí una labor de autoestima con ese sector primario que creo que indirectamente nos va a beneficiar a todo el sector turístico. Estoy totalmente convencido. Sí, al final yo creo que es eso, hay que hablar con propiedad, ¿no? Pero también ayer que hacíamos una presentación a prensa, Amanda decía, bueno, pero que esto tampoco es una cosa de 4 frikis, o sea que al final el consumo, ¿no?, de naturaleza responsable, con el impacto que estáis comentando que puede tener en destino, tanto desde el punto de vista de la oferta como la demanda, se ha de entender bien, pero no es algo, no es un gueto, ¿no? Hay que abrir un poco, ¿no? Hay que romper las líneas imaginarias que hacen que a lo mejor mucha gente le frene ese desconocimiento o ese decir, uy, esto es muy complicado, ¿no?, meterse en este tema del ecoturismo. No sé si no sé, tendréis algún mensaje, ¿no?, para alguno de los que nos esté oyendo y que diga, pues a mí esto pues me suena bien, pero a ver si va a ser un follón que luego no sé cómo, ¿no?, cómo ponerlo en marcha o cómo hacerlo bien, ¿no?, y que luego me acusen de mira, va de ecoturista, pero no lo es. No sé, cualquiera de los tres, algún consejo útil, ¿no?, para el que quiera lanzarse a esta aventura del ecoturismo. ¿Te refieres como inversor, como emprendedor o como sí, como turista? como empresa, porque ahora, bueno, la verdad es que los que están conectados en la mayoría son profesionales. La pedagogía por parte del viajero ya sabemos que también es asignatura pendiente, pero pensando un poco en eso, en la parte profesional, ¿no?, desde el punto de vista del destino o del negocio. Pues yo lo tengo clarísimo. Yo creo que hemos empezado como emprendedor, como parte de una población local que estaba o que parecía estar decadente. Yo creo que aquí, en este pueblecillo
de la sierra, del Berro de 100 habitantes, hemos conseguido dar el salto. Pero es que además estamos totalmente convencidos de que el futuro del ecoturismo no pasa solo por la definición que hemos dado. Hemos empezado a darle una definición como que estamos dentro de una, o próximo a un espacio natural protegido. Por ahí es por donde se ha empezado, pero es que yo estoy totalmente convencido de que el futuro del turismo pasa porque el ecoturismo se amplíe a una definición más amplia, donde hacemos ecoturismo cuando vamos al centro de una ciudad, hacemos ecoturismo cuando vamos al destino sol y playa, podríamos hacer ecoturismo en el mar. Todo esto yo creo que es el futuro del turismo, no pasa por otra que tener un desarrollo sostenible de las acciones que hagamos. Y evidentemente nuestro disfrute del futuro pasa por ir a disfrutar en unas zonas concretas, pero no podemos ir avasallando como turistas. Creo que tenemos que ser respetuosos en el sitio donde nosotros hemos decidido disfrutar. Y yo creo que ese es el ecoturismo, ¿no? Y el futuro es que no puede ir en otra línea. El futuro de esta sociedad pasa por eso. En el turismo, en cualquiera de los aspectos de la vida, deben de ser sostenibles. Está habiendo muchas señales, ¿no? Muchas señales que nos están diciendo eso hace tiempo, pero yo creo que la irrupción de la COVID ha sido definitiva. Tú ves, ¿no? Veías una clave parece muy futurista, pero no debería serlo tanto, el ecoturismo como algo que vaya más allá incluso de los entornos naturales. Yo casi que lo veo como en términos, ¿no? Parece como si fuese una evolución natural. Hablábamos antes de moda, pero las modas acaban siendo pasajeras, ¿no? Quizás tendríamos que hablar más de... Es un proceso natural en la evolución del turismo, ¿no? Vamos a tener que pasar por aquí tarde o temprano. El modelo turístico, ¿no? De turismo de masas que todos conocemos no puede morir de hoy para mañana, pero se está transformando ya. ¿Cómo lo veis? ¿Realmente el escenario post-COVID será un escenario de oportunidades, como anunciábamos cuando hablábamos de los datos de los observatorios? Ana, si quieres, ¿nos comentas? Pues mira, precisamente ahora que mencionaste el tema de los destinos masificados, de que el turismo está cambiando, pues precisamente tenemos que aprovechar lo que ya sabemos, tenemos que aprender de los, no errores, pero sí que hay sitios en los que se ha sobremasificado. Entonces, como estamos, aparte de que lo estamos intentando, que lo estamos consiguiendo y estamos viendo que está cambiando la forma de hacer un turismo mucho más, ya no te digo solo sostenible y responsable, sino incluso pedagógico, y que la gente, aparte de hacer turismo, eso, se vuelva a casa con la sensación de haber hecho algo bien por el planeta y por sus congéneres, pues tenemos que intentar también en todo este proceso que no meter la pata y no masificar ciertas zonas que como ahora puede haber X de playa que se masificaron porque eran más accesibles o era más fácil llegar, pues también hay zonas que aunque sean zonas rurales o zonas de naturaleza o de montaña, también son muy accesibles. Entonces tenemos que, a la vez que predicamos y que evangelizamos y que enseñamos, enseñarlas cómo hacer las cosas lo mejor posible. Poniendo la mejor intención y haciéndolo bien, saldrán las cosas regular, como siempre. Por lo tanto, sí, o sea, si ya directamente decimos, venga, que cambie la forma del turismo, que ahora me toca beneficiarme a mí, pues entonces sí que ya la liamos. Entonces, por eso yo creo que tenemos que tener claro todos, lo mismo que decía antes, desde arriba el que manda y el que pone algo de orden y de dineros y de ordenación y de tal, hasta los que trabajamos en ello, hasta el tan manido llamado turista, que es el visitante, el que quiere conocer otra zona, todos tenemos que poner de nuestra parte para no volver a cometer los errores que se cometieron en el pasado. Y yo creo que esa es la parte más importante que tenemos que hacer nosotros, los destinos, los empresarios, los directores, todos los que gestionan los espacios protegidos, tengan o no tengan una figura de protección como tal, sino cualquier espacio natural ya es un espacio que se merece que se proteja,
pues todos tenemos que hacer esa labor de pedagogía y trabajar para que las zonas mejoren con los visitantes, mejoren, nunca ir para atrás. Teresa, ¿tú crees que llegará, o sea, que van a llegar más ecoturistas? ¿Que esto va más? ¿Que realmente es una tendencia al alza? Yo creo que sí, y creo que si lo hacemos bien, sí, más fuerte todavía. Yo, mis colegas, por ejemplo, que consulté ayer, todos me comentaban que en los periodos que hemos tenido fuera de los confinamientos, la demanda se ha disparado. Es decir, la gente está deseando salir a hacer lo que más les gusta. Dentro del ecoturismo hay varios, a su vez sus categorías, ¿no? Por ejemplo, está el ecoturista muy especializado, como puede ser el amante de los pájaros, que está sufriendo de que llegan los pájaros a las migraciones y no puede salir. O sea, en cuanto a esa persona lo dejen salir para ir con su guía a observar pájaros o a hacer fotografías, o del lince, o del oso, o a ver orquídeas, o a ver lo que sea, va a salir, porque tiene una necesidad que lleva un año sin poder hacer lo que es su principal afición, ¿vale? Luego, el que es un poco más generalista, porque lo que quiere es interpretar el patrimonio, conocerlo, tanto el natural como el cultural, el rural, etcétera, etcétera, a ese es al que tenemos que captar para hacerle entender entre todos actividades y alojamientos, que eso que están buscando, que es la seguridad, la salud, esas formas de conocer el territorio no masificada, con alguien que conoce muy bien el territorio y que lo va a llevar a hacer un paseo por donde no va la mayoría, porque tú lo conoces, para ofrecerle alternativas, para que no haga la ruta que hace todo el mundo, etcétera, etcétera. Esa persona, que en principio puede ser muy generalista y que a lo mejor se conformaba simplemente con estar en el alojamiento y disfrutando del paisaje, lo podemos captar. Entonces, yo creo que sí, que el ambiente va a ser proclive, porque todos estamos deseando salir a hacer algo que ya consideramos a priori como saludable, que es estar en la naturaleza a pleno aire puro, pero dentro de ese ambiente que es un poco etéreo, tenemos ahora que poner los espartos, como decimos, o poner las herramientas para realmente captarlos y llevarlos a nuestro terreno, porque es el terreno, digamos, que es más auténtico de hacer todo esto, es la forma de asegurarle que van a tener lo que ellos quieren. Y bueno, como habéis dicho antes, el ecoturista al final genera más dinero, gasta más dinero que el que no lo es, pues normalmente porque invierte en eso que es llenar su mundo emocional y su conocimiento de recursos que se los transmiten las personas que hacen las actividades. Y ahí está la clave para que realmente la gente se quede más tiempo en los alojamientos, porque sepa que hay más cosas que hacer y que se las van a hacer en grupos reducidos y por lugares donde no va la masa. Y ahí es donde tenemos que, sobre todo, que trabajar para que esa información les llegue antes de llegar al destino, para que vayan preparados, incluso para que se reserven más tiempo, porque sepan que hay más cosas que hacer. Entonces, si eso lo hacemos bien, yo creo que vamos a tener bastante suerte, bastante éxito. Pues lanzo una última pregunta a Andrés y damos paso, si os parecía, al turno de preguntas del público. Y también está relacionado justo con lo que decías tú, Teresa. Yo estaba pensando, cuando muchas veces hablamos con negocios con alojamientos de turismo rural, siempre decimos, bueno, el que en tu casa en un momento dado se aloje todo tipo de clientes no quita que a lo mejor si apuestas por un nicho específico, al final, pues la rentabilidad de tu negocio vaya más. ¿Es rentable apostar por el cliente ecoturista desde tu punto de vista, Andrés, como dueño de un alojamiento? Totalmente. Nosotros no solo estamos convencidos de que el futuro va a ir a mejor, por lo que acaba de decir muy bien Teresa, sino que hasta ahora nuestro negocio está siendo rentable económicamente. Estamos cumpliendo una de las premisas del ecoturismo, que sea sostenible económicamente. También es social, porque estamos colaborando con el bienestar y el beneficio de nuestra población local. Y además es sostenible medioambientalmente, porque estamos teniendo un turismo de baja intensidad.
Pero a lo que me preguntaban de la rentabilidad económica, te puedo asegurar que tengo un negocio rentable. Somos 6 personas trabajando en un negocio con 12 habitaciones, abierto los 12 meses del año. Por lo tanto, esto no se puede mantener si no hay clientes suficientes que lo sustenten. Y el cliente es específico, un cliente específico de ecoturismo, aunque, como te he dicho, él no lo sepa. Pero viene buscando esa definición de cliente que se asemeja con el ecoturista. Por lo tanto, totalmente convencido pues, de que el futuro va a ir a mejor, por supuesto, y lo que hemos estado de aquí atrás funcionando, pues nos ha hecho llegar hasta donde estamos actualmente. Muy bien. Bueno, pues Amanda, si te parece. Muy bien. No sé si hay preguntas. Sí, hay unas cuantas, no sé si nos va a dar tiempo a verlas todas. He intentado hacer un poco, agrupar algunas. Muy bien. Mira, varias preguntas de María Monsalve, de María Antonia, de Manu Ruiz, tienen que ver con las actividades o con las empresas de actividades, las actividades de ecoturismo. Por ejemplo, mencionan que las empresas de ecoturismo, y eso seguramente Teresa pueda comentarlo también, pues que no tienen un CENAE o un reconocimiento que luego les permita acceder a ayudas o acceder a ciertas facilidades o apoyos de la administración. Seguramente pueda comentar eso. Y luego también nos preguntan que cuáles son las actividades de ecoturismo más solicitadas. Bueno, pues vamos a ver. Las empresas de ecoturismo, aunque luchamos por tener un registro propio, pues turismo, ahí es donde estaba la pedagogía también de las administraciones, que estamos trabajando en ello, ¿verdad? Turismo todavía no nos considera como sector, con lo cual tenemos que registrarnos, por lo menos en Andalucía, y es que cada comunidad, como tiene transferencia de sus potestades en materia turística y en materia deportiva y en materia medioambiental, pues cada comunidad es diferente. Pero, por ejemplo, en Andalucía, las empresas que hacemos ecoturismo tenemos que registrarnos como turismo activo, porque no existe el epígrafe ecoturismo. Estamos luchando porque sí exista, tanto ahí como en el reconocimiento profesional, que tampoco existe, pero estamos en la vía, ¿vale? Entonces sí tenemos. Si cualquiera quiere saber si una empresa que hace ecoturismo es una empresa legal, tenemos un registro en el registro de turismo de Andalucía como empresa de turismo activo, y después a efectos estadísticos podemos decir, por favor, hazme una anotación que diga ecoturismo, pero es a efectos estadísticos de turismo, no es una categoría del registro, ¿vale? Está habiendo ayudas para los autónomos. Muchos guías son autónomos y muchos, yo creo que una mayoría, luego hay empresas, mi empresa es mía, o sea, mi empresa la llevo yo, aunque trabaje con otros guías, que a su vez son autónomos y también están registrados en turismo activo. No tienen un CENAE, pero tenemos un RTNA, un registro de turismo activo, ¿vale? Entonces, sí, estas ayudas son las que nos están llegando vía ayudas a los autónomos, ¿vale? Esa era la primera pregunta. ¿Y la segunda cuál era, Ana? La segunda parte. ¿Cuáles son las actividades de ecoturismo más demandadas? Pues mira, es un poco lo que he comentado antes. Los que son muy especialistas, como lo tienen muy claro cuál es su afición, demandan siempre su afición. A veces los especialistas rayan lo que yo digo, ser friki, o sea, porque es que su afición está tan centrada en una cosa que muchas veces no quieren saber de otra, ¿vale? Luego, dentro de las actividades del público generalista, que ya está empezando a ser educado, porque ha probado y ha dicho, ¡jo! ¿Qué diferencia? Es la ruta de turismo no de alto impacto con un guía intérprete que le haga pues, llevar a conocer las claves del paisaje y del paisanaje y de los oficios y de lo que hay, y de la geología. Ese guía que es el traductor oficial, el diccionario que te dice, donde tú ves piedra, yo te voy a contar una historia de millones de años. Ahí, eso tiene bastante demanda. Lo que pasa es que hay que dar el primer paso y probar,
que muchas veces yo empiezo mi temporada haciendo una ruta gratis para que la gente prueba y la gente siempre me repite. O sea, es una actividad que la gente se cree que el guía está para no perderte y luego te das cuenta que el guía está para muchísimas otras cosas. Yo creo que cuando esto se entienda y la gente empiece a probar, va a ser una actividad muy, muy, muy demandada. No significa que todo turista vaya todo el tiempo al lado de un guía, pero sí que en su estancia al menos una de sus actividades sea una ruta guiada e interpretada por alguien que le da esas claves. Gracias, Teresa. Pues también preguntan por esa, a veces, la confusión de términos, ¿no?, que tenemos. Pregunta Roberto Fernández que cuál es la diferencia entre el turismo verde y el ecoturista y el turismo y el ecoturismo, que a veces también comentan las casas rurales de Sierra de Grazalema, refuerza esta necesidad de divulgación para promover el ecoturismo, porque a veces, bueno, pues se confunden, ¿no?, los términos o es difícil de explicar. A lo mejor el mensaje no tiene que ser la palabra, sino esa experiencia, ¿no? Eso a lo mejor vosotros podéis aportar a esta diferencia de turismo verde, ecoturismo, turismo rural. ¿Qué es lo que le tenemos que transmitir, ¿no?, a los viajeros? Bueno, yo creo que lo que tiene que tener claro el visitante de cualquier zona en la que cree o atisba que puede hacer algo relacionado con el ecoturismo es que desde que pone el pie en destino, todos sus pasos tienen que intentar aportar lo máximo posible, aportar en positivo. Entonces, al final, tú puedes ir a hacer turismo verde o turismo de naturaleza o lo que hasta ahora se conocía, pues eso, simplemente ir a una zona natural, a una zona rural, como si fueras a cualquier otro sitio, te buscas tu alojamiento, si quieres te llevas el bocadillo y si no, pues bueno, comes donde quieras y haces las cosas como sin pensar, simplemente por lo que decía antes, descansar y conocer un sitio. Y hacer ecoturismo, lo que se intenta que tenga claro la gente es que es ir a un sitio, aparte de a conocerlo, es a saborearlo y a aportar que gracias a que tú te decides a visitar ese sitio, pues intentas disfrutar ya no solamente del alojamiento en el que duermas o el restaurante en el que comas, sino que vas a conocer la forma de vida de esa zona, vas a disfrutar de la artesanía, de la cultura, de todos los agentes que forman parte de eso, del sector primario tan importante en cualquier zona rural. Todo eso forma parte de la forma de vida tanto de los habitantes como de los visitantes. Entonces, por eso intento decir que no se trata de que haya dos formas de hacer turismo de naturaleza, si es que al final solamente hay una. O como decimos aquí siempre, aquí ahora pues sí, le llamamos ecoturismo, pero es el turismo que se hizo desde que se abrió la primera casa rural, ya no digo en Fuentes del Narcea, en Asturias y en cualquier punto de España, en el momento que se abrió el primer alojamiento, albergue o cualquier modalidad de alojarse en una zona rural, ya era ecoturismo, porque tú ya estabas ayudando a que esas personas pudieran sobrevivir y sostenerse en esa zona. Entonces, a lo mejor la gente dice, no, es que yo no quiero hacer ecoturismo, yo quiero seguir haciéndolo toda la vida. Alquilo una casa rural, me voy con mis 8 amigos, me hago una fiesta en el porche y ya está. Pues aunque no sea lo más ecológico del mundo, pues también estás aportando tu granito de arena a que ese alojamiento sobreviva. Pero si encima te llevas la pedagogía de que te informan y de que te cuentan todo lo que tienes en tu entorno, pues al final eso es el ecoturismo, el conocimiento y el apoyo de un destino. Sí, podemos decir que aporta muchísimo más valor y que responde a los principios. Yo hay una frase que me gusta mucho y que incluso en otros ámbitos las decimos. Aquí en mi barrio tenemos una asociación y tal, y tenemos el problema de que ya empieza el tema de la turismofobia y tal. ¿Por qué surge todo esto? Y decimos, lo que es bueno para el ciudadano, en caso urbano, o el paisano, en caso de estar en entornos naturales o rurales, lo que es bueno para el habitante tiene que ser bueno para el turista, y lo que es bueno para el turista tiene que ser bueno para el habitante. Si conseguimos que con una actividad estemos
haciendo que los habitantes también mejoren su vida, estamos haciendo ya, cubriendo una de las patas de la sostenibilidad. Si estamos generando actitudes que conllevan a la conservación, estamos ya con la otra pata, ¿de acuerdo? Entonces, esa es un poco la diferencia. A mí me gusta a veces poner imágenes porque son mucho más gráficas y pongo a lo mejor pues, a un grupo de personas en bicicleta haciendo un descenso y están haciendo un deporte. Ese deporte es verde y ese deporte es en naturaleza, pero eso no es ecoturismo. El mismo grupo de personas que utilizan el mismo medio que es la bicicleta y que están rodeando una laguna donde hay patos y están con un guía observando esos patos con unos prismáticos, ya ha cambiado la cosa. Las mismas personas con la misma bicicleta, pero creo que la actividad es bien diferente. La primera sería turismo verde de naturaleza activo, muy bien, perfecto, pero la segunda sería la actividad de ecoturismo. Si vemos la imagen, lo entendemos. Fenomenal, Teresa. Creo que ha quedado muy clara esa diferencia, ¿no? Que es el de observar, conocer, interpretar, que es el punto, el valor del ecoturismo. Y nos pregunta Fiona Smart, ¿cómo ayudamos a las personas o a nuestros clientes o a los viajeros a ser más ecoturistas o a ser más sostenibles, más ecológicos? ¿Qué les ayuda a realizar ese cambio? Y que identifiquen ese tipo de turismo con algo positivo, ¿no? Para el territorio y para ellos, aire puro, salud física y mental. ¿Cómo podemos transformar a esos viajeros en ecoturistas? Pues, Andrés. pues si quieres contestar, yo creo que es bastante sencillo poder ayudar. Yo creo que lo único que tenemos que transmitir es la vida diaria, lo que tenemos en los sitios donde se practica este tipo de turismo, ¿no? Yo creo que no tenemos que estar inventándonos nada que se salga de la vida cotidiana y diaria en la que vivimos nosotros. Lo que sí tenemos que hacer es hacerle entender a ese ecoturista que tiene que ser respetuoso con esa población local, respetar sus costumbres, su paisaje, sus cultivos. Todo no son jardines donde vamos a visitarnos en el centro de la ciudad. Hay gente que está cultivando, que tiene su ganado en el campo, que tiene sus gallinas sueltas. Todo eso tiene que estar por delante de tu propio interés como turista. Y esto tenemos que ser capaces de explicarlo y de hacerlo entender para que realmente vean que de verdad están colaborando con ese espacio natural protegido y su gente. Y esa es la mejor forma de construir verdaderos ecoturistas y además no crear esos conflictos que muy bien estaba explicando Teresa, ¿no? Muy bien. Claro, cada uno según su profesión. En la nuestra es verbalizar. O sea, se transmite verbalizando. El arte de la interpretación realmente es un arte y hay que aprender. El público que tenemos no es un público que se haya matriculado en una universidad, no quiere que le dé una parafernalia de cifras y de conceptos. Se mueve muchísimo más el corazón cuando lo que le explica son las relaciones que existen entre unas cosas y otras, cómo todos dependemos unos de otros, cómo las plantas de los animales, cómo nosotros de los animales y de las plantas y las personas. Cuando tu discurso se basa en relaciones, cuando tu discurso se va en qué está pasando, por ejemplo, el coronavirus, ahora tendríamos que meterlo en el discurso con la falta de biodiversidad. Cuando sacamos el picnic y viene hecho con productos locales y en bolsa de papel, por ejemplo, cuando no dejamos que nadie tire nada y le explicas por qué, pero bueno, si esto es biológico, se va a degradar y ya ahora tienes que hacer ahí una labor de explicar por qué no se tira, bla, bla, bla. Cuando estamos haciendo todo eso, verbalizando todo eso, ahí está la forma en que nosotros estamos convirtiendo a nuestros clientes cada vez más eco y más responsables. Muy bien. Ana, creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Lamentamos no poder contestar a todas vuestras preguntas, estáis siendo muy activos en el chat de YouTube, pero bueno, vamos a lanzar una pregunta más que tiene que ver con, una pregunta sobre expectativas. Ahora mismo imagino que, bueno, no es fácil, pero pregunta Marta Pinchete, ¿cuándo creéis que el sector se recuperará de la crisis derivada de la COVID y qué expectativas tenéis en cuanto a la generación de nuevos empleos en el ecoturismo?
En mi caso, si me permite, y voy a ser muy breve, en el momento que dejen mover la movilidad entre... Ya ni siquiera pienso a nivel nacional, solo de mi comunidad. Siendo mi comunidad libre para moverse, ya mi establecimiento empieza a ser rentable. Imagínate cuando pueda moverse toda España o toda Europa. A partir de ahí empezaremos a tener alojamiento rentable. Bueno, pues sí, totalmente de acuerdo, porque o sea, en general el sector turístico, en general, de cualquier ámbito, en el momento que nos dejen movernos, estamos la mayor parte de la gente ansiosos por movernos, y el que haya tenido la suerte y económicamente se lo siga pudiendo permitir, va a ser en el aire. Y yo creo que en este caso, como se suele decir, no hay mal que por bien no venga, y el ecoturismo o turismo rural o turismo de naturaleza o turismo de tranquilidad, creo que ha sido y será y seguirá siendo el gran beneficiado de este mal sueño que es la pandemia del COVID, porque hay muchísima gente que, aunque sí que va a volver a viajar y se lo va a poder permitir, pues todavía tiene, durante mucho tiempo tendrá sus miedos, y no hay mejor manera de viajar que ir a un sitio donde sabes que vas a tener mucho espacio para ti, muy pocas masificaciones, muchos sitios a donde ir si quieres, aunque haya mucha masificación en un punto, sabes, en 2 kilómetros estás tú solo en medio de la naturaleza. Entonces ahí vamos a ser el destino no, la forma de turismo beneficiada en el momento que nos dejen viajar, primero por comunidades. Las comunidades grandes ya lo van a notar, las pequeñas tendremos que esperar a que nos dejen abrir, o sea, que se abran todos los límites de las comunidades y las provincias. Pero igual que el año pasado estábamos en plena pandemia y tuvimos un verano muy bueno, pues este año esperamos que cuando lo levanten ya sea ya de manera definitiva. Ha servido esta pandemia para los que han viajado ya este verano pasado y lo han hecho a un sitio de naturaleza porque se sentían seguros, única y exclusivamente por eso, pues han conocido otra forma de hacer turismo. Y esos van a repetir y han hablado bien de nosotros, y yo creo que vamos a salir muy fortalecidos. Yo creo que un factor que también hay mucha expectación sería las vacunas. Hay muchas personas, muchos clientes míos pendientes de que podamos hacer algún tipo de viaje a un área natural, y me dicen: Teresa, después de un año esperando, mejor esperamos 2 meses más para tener la vacuna. Es como que mucha gente, aunque está deseando salir, y en el momento en que podamos movernos va a haber movilidad, eso es seguro, estoy totalmente de acuerdo con Ana y con Andrés, pero también es verdad que eso se incrementará al ritmo de la vacuna, porque mucha gente está esperando y va a esperar un poco más. Es decir, bueno, después de un año, mira, es que espero un poco más y me voy con mi vacuna. Con lo cual, el ritmo de vacunación sería muy importante. Los extranjeros yo creo que van a tardar un poquito más porque sus gobiernos están poniendo bastantes trabas, sobre todo a la hora del regreso, en caso de que viajen. Nadie quiere quedarse 14 días en casa, ni en un hotel, ni en una reclusión, de manera que aunque llegan algunas reservas para mayo o así, automáticamente se van desplazando. Y yo creo que hasta finales de agosto o septiembre, por lo menos el británico, no va a llegar. Y yo ya creo que sería otoño, realmente. Y el nacional sí, en cuanto pueda, como dice Andrés, y las vacunas para mí son claves. Mucha gente me lo ha dicho, muchos clientes me lo han dicho. Preferimos esperar 2 meses, Teresa, e irnos más tranquilos. Bueno, Amanda, concluimos ya, ¿no? Pues eso, sí, las personas que se han dejado cosas en el tintero por preguntar, bueno, se pueden dirigir a nosotros para facilitarles el contacto de cualquiera de los ponentes y en todo caso es que les resuelvan esas dudas. Yo cierro, pues eso, muy satisfecha, ¿no? Haciendo un balance muy positivo de esta jornada y quedándome, ¿no? con algunos conceptos clave. Me ha gustado mucho Andrés hablando de rentabilidad, ¿no? De si hablamos de ser sostenibles, hablamos de ser sostenibles todos, ¿no? No solo el destino, sino también los negocios, ¿no? Si
si no tienen esta capacidad de ser rentables, pues al final tampoco tiene mucho sentido hablar de ecoturismo. La parte de la pedagogía, hemos insistido mucho, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, a los viajeros, a las empresas, pero también a la administración, comentaba Teresa. Y luego, al final, cuando oía hablar a Ana, casi siempre lo que me venía a la cabeza era la figura del turista consciente. Al final, una persona, ¿no?, que no hace las cosas quizás al tuntún o por azar, sino que toma, ¿no?, conciencia, ¿no?, de cada uno de sus movimientos en el destino. Y al final, pues también de lo que hemos hablado todos, ¿no?, de un escenario de oportunidad. Cuando haya vacuna, pues mucho más aún, pero en cualquier caso, cuando haya movilidad, creo que tanto en el turismo rural como en el ecoturismo seremos los primeros en notar los beneficios. Y dicho esto, pues creo que ya nos podemos despedir, ¿no, Amanda? Sabed que recibiréis la información de este informe que hemos elaborado por correo y que estamos a vuestra disposición para cualquier duda. Gracias a todos.